Our Highline Voices, 106.5 KQWZ LP FM. Connecting Highline and our region. Share your story. Our Highline Voices, history, cultural heritage, art, performances, contemporary, pop culture. We are very motivated to provide a vibrant community museum and authentic social gathering place. It truly takes a village to raise a museum. Despite the challenges, our daily inspiration is our eagerness to build a stronger and more connected community. This museum is from the community to the community. Our passion is for our visitors to have access to a broad spectrum of information sources and cultural perspectives. Our Highline Voices. Hola, mi nombre es Nancy, soy la directora de Highline Heritage Museum y muchísimas gracias por vernos ahora en este episodio de Highline Voices o los voces de Highline. Y en este día tenemos dos invitados muy especiales. Primero, es mi primera entrevista en español. ¡Ay! Finalmente ya se me está haciendo en español y que ojalá es la primera de muchas que se vienen. Tenemos dos invitados, una persona que representa lo que es nuestras comunidades locales ahorita y la otra persona donde literalmente viene desde México. Entonces él ahorita se ubica en Guanajuato y vamos a hablar esta mixtura de diferentes perspectivas del Día de Muertos desde Estados Unidos, México y cómo orgánicamente vamos a seguir esta pauta en estas conversaciones sobre ese tema. Así que antes que nada, muchísimas gracias a los dos por vernos ahora y empiezo contigo, Bárbara. Te dejo que te introduzcas. Muchas gracias, Nancy. Gracias por la invitación. Bárbara Rodríguez, originaria de la Ciudad de México, ya 30 años viviendo acá, en este lado, en Seattle. Y productora, directora artística del Festival Día de Muertos en Seattle. Ok, Gibran, ahora te toca a ti. Bueno, mi nombre es Gibran Omar Haneinem. También soy originario de la Ciudad de México, pero tengo tiempo viviendo en Guanajuato. Me he dedicado a diferentes cuestiones relacionadas con la cultura. Actualmente tengo una galería de arte en la zona centro de Guanajuato y pues dentro de mis proyectos que actualmente estoy realizando en colaboración con Berenice Gasca, que es una artista de aquí de Guanajuato, hicimos un proyecto que se llama Los 9 Caminos al Mictlán y lo hicimos en el Museo de San Francisco del Rincón. Como tal, la idea pues era mostrar los orígenes y el tema de dónde viene del día de la celebración de Día de Muertos, que como muchos de ustedes pues ya seguramente conocen, pues todo el mundo sabe que es en noviembre, pero pocos saben los orígenes prehispánicos o de dónde vienen las leyendas o las historias relacionadas con esto, ¿no? Muy cierto. Sobre todo que también muchos no saben el significado de Mictlán, ¿no? Desde no solamente el significado de la palabra, sino todo lo que conlleva alrededor de el Mictlán. ¿Por qué no nos compartes un poquito acerca del origen? Y ahí nos vamos metiendo con preguntas que tenemos para ti, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, desde la perspectiva indígena había diferentes formas de percibir primero la muerte o la vida, ¿no? Y desde ellos esto era un ciclo, había una manera de renacer, no tanto como la forma de una reencarnación como la visión hindú, pero sí había una manera de percibir que las almas pasaban por un ciclo que podía ser purificación, podría ser limpia, podría ser como una especie de prueba para ver que estas almas pudieran trascender, pero no era un cielo, no era un infierno, no era un lugar que estaba determinado por si hacías el bien o hacías el mal, sino estos caminos estaban determinados por la forma en la que morías. Y si esta muerte tenía una relación con el agua, si esta muerte tenía una relación con un combate, si las mujeres que fallecían por medio del parto dando a luz, cada una de estas personas tenía diferentes espacios a los que iba a ser ubicado o al que tenía que trascender. Entonces, los 9 caminos del Mictlán son uno de los 9, o sea, son varios espacios, son 23 dimensiones que abarcan el camino de nuestro mundo de acuerdo a la visión indígena. Y son 9 caminos del inframundo más 13 cielos más nuestro reino terrenal
los que suman los 23. Entonces, estos 13 cielos o estos 9 inframundos que nosotros nos fuimos al camino del Mictlán, que es justamente este espacio que se le da solamente a aquellos mueren de forma natural, son aquellos que tienen que pasar por este tipo de pruebas y en cada uno hay una diferente cuestión. Por ejemplo, una de las cosas que estaba hablando con las personas en la exposición es que podríamos pensar que lo de pet friendly es algo que acaba de llegar recientemente a nuestras culturas occidentales, cuando en la cultura indígena, para poder pasar el primer cielo o el primer submundo, si tú habías maltratado a un perro en tu vida terrenal, no tenías derecho a pasar el primer río, donde un xoloescuincle estaba esperándote para poder ayudarte a cruzar, el cual tenía que ser de color gris, porque un perro blanco o un perro negro no te podían servir para hacer este camino. Entonces tenía que ser pardo como el xoloescuincle. Entonces, desde ese primer concepto te habla de que tienes que respetar la naturaleza y a los animales para el primer paso, ¿no? Entonces, cada camino es una prueba, es una aventura. Uno es un cerro que se va dividiendo y se parte en dos, otro es una región donde hay aires muy fuertes, otro te lanzan flechas, en otro te devoran los jaguares el corazón. O sea, cada camino hace una referencia hacia algo que puede ser una desposesión. O sea, por ejemplo, cuando el jaguar te come el corazón, simbólicamente lo que quiere representar es que te liberas de toda esa parte terrenal de tus emociones y ya puedes zafarte de esas cosas que te atan en este mundo, ¿no? Entonces, el último camino, que es como si ya llegaste y pasaste las 9 pruebas, ya es cuando te encuentras con Mictlantecutli y su princesa o su reina, quienes son los seres duales que crearon los antiguos dioses originarios para poder, digamos, liberarte. Y hay dos versiones diferentes. Hay quienes dicen que las almas se convierten en colibríes y hay otros que dicen que estas almas se liberan como mariposas. Exacto, y ahí la conexión que hoy en día, que lo traemos al presente, que lo vemos, ¿no? En las imágenes, por donde quiera, ya sea el colibrí o sea la mariposa. Pero es importante todos estos niveles que mencionas, Gibran, porque es ahí también la conexión que tenemos, como vemos en los altares hoy en día, y los niveles que los altares tienen, ¿cierto? Que, bueno, como dijiste tú, 9, pero son más, pero al final de cuentas lo reducimos a 3 mínimo, ¿no? Estamos Tres hablando porque, que, o sea, tres los consideramos porque es supramundo, el inframundo y el mundo terrenal. Como bien lo exacto, dijiste, es como sintetizar los 23 niveles en uno solo. Pero en correcto, cada región de México hay quienes ponen 7, sí, hay quienes le 9, dan 3, hay quienes ponen 9, hay quienes ponen 13. exacto. Entonces va a depender mucho. Y por ejemplo, otra de las cosas que justo gracias a su invitación a esta plática y que obviamente Nancy me permitió estar ahorita con ustedes, en realidad no se hacía un altar, o sea, como en niveles, sino era sobre el suelo y era en un petate, ¿no? Exacto, Realmente. exacto. Es maravilloso que tú haces mención de esto y aprovecho para decirte que estamos muy orgullosos de seguir estas conexiones, sobre todo con nuestra gente que sabe realmente de tradiciones. Hablábamos recientemente de cómo ha explotado últimamente todo esta, desde que salió cierta película, ¿no? Que también llamó la atención. Pero es bonito regresar a los orígenes, así tal cual. Y tuvimos una exhibición con bultos mortuorios, con todos esos códices, ¿no? Que era lo que nuestros ancestros realmente tenían. Y como bien lo dices, Gibran, todo en un nivel explicado a su manera de ellos, ¿no? Pero todo en un nivel. ¿De cuándo tú crees que se da ese cambio? Que, bueno, sabemos que también vamos a hablar un poquito a cómo llega a celebrarse el primero y el 2, ¿no? Pero, ¿cómo, con tu experiencia que tienes en este tema, cómo se da ese cambio de tenerlo todo en un nivel y empezarle a dar otros niveles cuando lo exponen en un altar? O sea, eso como le llaman, es una cuestión del sincretismo, ¿no? Entre la cultura europea y la cultura indígena, ¿no? O sea, desde los altares o las ideas de una especie de monumento podría ser visto como una celebración y un ritual en diferentes formas que terminaba siendo como
sea, el Día de los Santos Muertos y el Día de Todos los Santos es una tradición católica, ¿no? Que viene ya desde hace mucho tiempo, algunos dicen que desde el siglo X, y que ha cambiado de fechas de acuerdo a los papas que han pasado por diferentes épocas, quienes han determinado si era el primero, era el 2, etcétera, ¿no? Algunos dicen que tiene que ver por una cuestión de que para eliminar las celebraciones paganas de otras culturas, pues se escogió esas fechas como para decir, en lugar de celebrar a estos seres celtas o a estos seres de estas culturas, pues vamos a celebrar a los santos, a personas que lucharon por nuestra fe y a las almas como tal, ¿no? Que es el 2 de noviembre y algunos, por ejemplo, una de las cosas que en México le agregó y de donde viene justo el sincretismo es el Día de Todos los Niños. Eso es algo que justamente es un atributo indígena porque aquí se hacía una celebración de un mes completo para las almas de los muertos bebés. O sea, a diferencia de lo que pensamos que las fechas coincidirían en un mes, en realidad las fechas eran muy distintas y se determinaban de acuerdo a cada muerte para celebrar al rey o se celebraba a los que estaban en el Tlayocan, etcétera. O sea, eso es lo que realmente pues va convirtiendo que esto se vuelva como una especie de niveles, ¿no? Como dices, cómo concebir que hay un mundo, un cielo, hay un mundo terrenal y para quienes lo veían como un mundo demoníaco, un mundo de una especie de infierno, que aquí no existía, aquí no había esa idea para nada de un demonio y un Dios celestial que, digamos, uno luz, otro oscuridad, sino eran un complemento, ¿no? Eran simplemente ambos en un equilibrio, ¿no? Claro, y como mencionas también el hecho de que se celebraba en relación a la cosecha, ¿cierto? Los meses de agosto, los meses desde junio, julio, agosto comenzaban preparaciones con lo que se llamaban las cuarentenas, que es lo que tú Exacto. mencionas, de más de un mes. Bueno, ahora lo conocemos como un mes, son 30 días, ¿no? Pero cuarentenas, 40 días era lo que ellos celebraban a cada Sí, uno de porque esos niveles. sus números, como bien los dices, eran veintenas, ¿no? Entonces los calendarios y el sistema es totalmente vigesimal. Entonces, como bien lo dijiste, determinaba siempre números en 4, 2 o 20. Exacto. Sí, y nosotros tratamos, de hecho, te digo, regresarnos a la raíz, ¿no? Cuando lo celebramos aquí. Y es por eso que juntamos con Sopantla, Tincuistli, que es una fusión de dos palabras, Sopantla, eh, Tincuistli, que viene de tianguis, ¿no? Ya derivado como ahora lo conocemos en mercado, pero Sopantla en tiempos de verdor. Entonces es la celebración que nosotros hacemos en el verano aquí en Seattle, precisamente para honrar esta parte donde se comenzaba todo esto con la cosecha, ¿no? Y es el ciclo de la vida, ¿no? Como ya cuando recogen toda la cosecha, cuando las cosas ya mueren, por así decirlo, que para nuestros ancestros no era eso, era una transición y renacer, ¿cierto? Sí, también otra de las cosas que estuve leyendo es que, por ejemplo, eso que tú mencionas es con relación al ciclo agrícola, Ujú. pero en cuanto un muerto fallecía, se le hacía una celebración de 4 días continuos. O sea, desde que la persona fallecía, esto de poner objetos en un altar o en una tumba, ya se hacía como parte de esa celebración que era o sea, esos objetos representaban al individuo. O sea, que pongamos en un altar el tequila, el cigarro, etcétera, etcétera, es algo que sí viene ya desde ahí porque en lo que se ponía en el altar eran objetos dos, o sea, uno simbólico para el ritual hacia el otro lado y la otra parte que representaba al individuo, que es lo que hemos visto en las tumbas egipcias, mayas y en todas las demás culturas, como ponían objetos simbólicos, las turquesas, las caracolas, las diferentes cuestiones, porque justo desde ahí es de donde se está desprendiendo estos dos mundos, ¿no? Estas dos ideas, estas dos culturas, ¿no? Y eso de poner la celebración de estar en un altar o en esta más bien como cuestión de una tumba, ya estaba desde esos tiempos. Y por ejemplo decían que durante 4 años había diferentes celebraciones porque es el tiempo en el que el cuerpo se descompone. Entonces hay una celebración que, como bien tú lo decías, o sea, si era un individuo de cierta clase, podía durar 20 días completos, otro duraba 40 y otros duraba un año y otros duraba después de ese año, ya se volvió a hacer esta celebración solamente cada año, pero por 4 años. O sea, realmente esto de venir y llegar a una tumba y celebrarle a esa persona,
sí es algo de los indígenas, porque desde esa época se hacía eso de llegar a la tumba, en la época que la persona fallecía, llevar los alimentos y las cosas que a él le gustaban como remembranza. La procesión, como ahora lo conocemos también aquí, ¿no? Quería mencionar un poquito acerca de lo que tú nombraste de Día de los Muertos y cuando ya lo celebramos ahora con el sincretismo, como dices. Es por eso que ves por muchos lugares que algunos dicen Día de los Muertos, otros dicen Día de Muertos, porque el uso de los es también esa fusión que se dio con el catolicismo por los santos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión de quitarle esa palabra y que solamente diga Día de Muertos, porque son nuestros muertos, son nuestras tradiciones y no tanto que no la mezclemos con el catolicismo, porque bueno, es parte de nosotros también y no lo podemos negar, pero es importante seguir honrando a nuestros ancestros originales. Por ejemplo, a mí mi abuela, católica, nos decía que ese término era incorrecto porque era el Día de los Santos Difuntos y de las ánimas, ¿no? O Exacto. sea, de los muertos como tal, era como una palabra que no se utilizaba mucho, porque siempre era interpretado primero hacia el santo, ¿no? Hacia el Día de los Santos y el Día de las Santas Ánimas, porque se supone que los santos consolidados y los santos que fallecieron sin saber que las personas, digamos, sus nombres o algo así. Entonces, el Día de los Muertos, como tal, como lo dices, es una forma que ahorita, por ejemplo, haciendo un paréntesis, aquí en Guanajuato hicieron una marcha en contra de Halloween, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen que nuestra celebración no se debe perder y que no se debería como de combinar o de mezclar, ¿no? Pero en este momento ya es tan complicado verlo así, Sí. que pues realmente es entender que tanto Halloween como Día de Muertos están pensando en lo mismo y están haciendo alusión a ciertas cosas relacionadas, o sea, lo del ciclo agrícola, lo de las cuestión de terminar las cosechas y de que empezaban las temporadas pues de resguardarse, de cubrirse, de lo que ustedes quieran. Entonces, como que justamente eso es algo que a veces como mexicanos se nos olvida, que esa tradición es una mezcla, o sea, no es un origen como tal de solo una cultura, sino son la mezcla ahora ya está de 4 o 5 o cuantas más que se van sumando cada día, ¿no? O Sí, sea, claro. No, es increíble que mencionas todo esto, que era justo lo que queríamos tocar. Ahorita vamos a dejar a Nancy que hable un No, no, poquito está bien, está de bien. esta parte de la mezcla. Me encanta escuchar de ti de esta parte, pero como lo dices, Gibran, tal cual, papel picado, por ejemplo, como ahora lo usamos, como lo conocemos, viene de Asia, ¿no? Viene de esas comunidades de allá. Entonces, definitivamente es una maravillosa mezcla que hoy en día disfrutamos. Y sí, desafortunadamente el tema, ya sea celebrado aquí o allá, también viene con, con esta nueva ola de querer monetizar al respecto, ¿cierto? Y de dejar un poquito atrás la tradición original. Entonces, ojalá yo sí quisiera que, no solo el hecho de ser una protesta, ¿no? Porque tal vez un diálogo, ¿no? Para entendernos, eh, porque por la razón de por cuál es importante no usar esto como un negocio, ¿no? Como una monetización, porque yo personalmente lo veo como una falta de respeto a nuestros ancestros, porque sobre todo todos ellos nos han venido, generaciones tras generaciones nos han venido compartiendo esa cultura, ¿no? Esas raíces que tenemos y obviamente no monetizaban con eso. bueno, nada más antes de que empiece Nancy, quiero comentarles una parte que para mí es muy interesante y se los va a dar como alguien que tiene un negocio de arte y que, o sea, el fenómeno del Día de Muertos, antes nosotros no teníamos turismo en esas fechas, o sea, para nosotros Día de Muertos era una celebración muy personal, familiar, individual en algunos casos. Y no era una fecha que considerabas que tenías que estar en un negocio para vender porque pues, simplemente era para estar en familia. Hoy no nos damos la oportunidad de eso, porque si no estamos en esas fechas abiertos, es una fecha que viene mucha gente, ¿no? A México y hoy se volvió, como dices,
puede ser monetizado en una forma negativa y al mismo tiempo positiva. O sea, Sí, claro. para algunos pueblos se convierte ahorita en una economía que es como una pequeña Navidad Ujú. para esas comunidades, porque pues llegan personas de todos lados y como sea, es una oportunidad de crecimiento económico para ellos, ¿no? O sea, en Claro, esa parte lo veo muy positivo, ¿no? O sea, sí. sí tiene sus frutos a veces que estas compañías nos den una difusión masiva, Ujú. porque este fenómeno, o sea, el Cervantino que acaba de pasar, si no te acuerdas, a lo mejor si te tocó venir en Cervantino alguna vez a Sí. Guanajuato. Este año estuvo vacío, o sea, literalmente ya la última semana estaba como una semana casi muerta. Y los Wow. pocos turistas que llegaban me decían, no, es que yo ya me voy de aquí a Michoacán, yo ya de aquí me voy a Oaxaca, yo ya de aquí estoy destinando a la Ciudad de México al desfile tal. O sea, Cierto. muchos extranjeros vinieron al Cervantino para pasar 2 o 3 días, pero con objetivo de pasar al Día de Muertos, ¿no? Es un tema muy interesante, fíjate, yo creo que una segunda parte para comentar esto, porque sí es cierto, estoy de acuerdo contigo 100%. Nosotros, por ejemplo, como festival, obviamente tenemos, ¿no? Negocios pequeños que vienen al festival a vender sus artesanías, pero tratamos lo posible que dentro de nuestra, ahora sí que nuestras posibilidades, valga la redundancia, que sean negocios que están floreciendo, pero con la misma mentalidad que nosotros llevamos, ¿no? De ayudar a nuestras comunidades, que sabemos que estás comprando una artesanía que le está dando el valor que se merece el artesano que la trae, ¿no? O si van a tener, por ejemplo, todo lo que es relación a ropa, ¿no? Que tenga un bordado que sea realmente un bordado hecho por un artesano y no por una máquina china, ¿cierto? Eso sí, definitivamente es una fusión hermosa siempre y cuando la cuidemos, ¿no? Siempre y cuando sepamos esa importancia y esa relación que acabas de mencionar, porque definitivamente todo debe regresar a nuestra comunidad, ¿no? Si de esta manera nos vamos a beneficiar, que se beneficien todos, ¿verdad? Así que gracias por hacer ese paréntesis y mencionar todo esto. No, definitivamente los dos tienen, si los dejo hablar, se siguen los dos, no, los dos tienen muchísimo conocimiento en este tema y es algo que, por eso es que siempre me enrolo contigo, me enrolo contigo cuando platicamos, o sea, nos metemos en varias capas y ojalá no sea la última vez que nos reunamos porque creo que los dos están combinándose, están haciendo un contenido muy padre, diferentes perspectivas. Por ejemplo, mi comunicación con Bárbara siempre ha sido más de cómo se ve desde el lado americano con lo mexicano. Contigo, por ejemplo, la serie desde cómo se ve no nada más lo prehispánico, la conquista, pero también la influencia americana. Y de ahí en fuera las otras culturas también, como acabas de decir, no nada más Estados Unidos está volviéndose multicultural. O sea, hay muchas familias, en mi caso también. Mis hermanos se casaron uno con diferentes etnicidades. Entonces, ahora, ¿qué es mi familia? ¿Es 100% mexicana? No lo es. Entonces, ¿cómo se manejan esas tradiciones? ¿Cómo se manejan esas conversaciones? Ahora, estamos hablando de dos países muy diferentes, Estados Unidos y México, pero que se están cruzándose en muchos niveles, en todos los sentidos, desde el nivel educativo, hasta el nivel comercial, hasta el nivel, de muchas maneras. Para mí hay tres distinciones muy claras. Una es nuestros valores personales, familiares, culturales, cómo somos nosotros como personas y cómo representamos nuestra cultura. Eso es una. Dos, es quién nos está rodeando, quién nos está influenciando. Por ejemplo, estamos hablando de Estados Unidos. Aquí se le conoce como el Día de Muertos y está casi confundiéndose al Halloween, que es lo mismo. O sea, eso es algo para nosotros es básico, pero para nuestros niños chiquitos están creciendo como que todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya hay programas, ya hay películas, ya hay todos los disfraces ahora son de Día de Muerto o de Muertos. Entonces, ya hay esa miscomunicación, esa falta de educación hacia nuestros chiquitos. Entonces, se maneja a nivel personal, se maneja a nivel que nos rodea y luego se maneja a nivel internacional en los dos países, cómo se manejan mutuamente. Lógicamente no podemos tener control a cómo va progresando las cosas, todo va a seguir cambiando, todo se va a seguir evolucionando, la próxima generación va a ver esto de diferente manera, pero nuestro papel es cómo en nuestros papeles de diferentes maneras, desde México o aquí, cómo manejamos esa información a nuestras comunidades, cómo manejamos esa información con nuestra familia, con nuestros seres queridos.
la idea de decir, este es mi día, o sea, una manera como lo estoy manejando psicológicamente hablando, ese es un día para celebrar y honrar a mis seres queridos, que no se vea que es un día festivo para todos, digo, como Halloween. Exacto. Entonces, no es, y es porque no tengo la capacidad de informar a cada uno de esa diferencia. Entonces, si yo puedo seguir con mis propios ejemplos, porque ayer, por ejemplo, anoche puse algo por Facebook. Halloween es esto, un disfraz totalmente diferente a lo que significa para mí Día de Muertos y para mí como es doloroso, porque sí he perdido a muchísima gente y sí me duele estos días y siempre estoy chillando en estos días. Entonces, pero la gente no ve eso hasta que no entienden o no encuentran esos ejemplos. Entonces, ustedes representando diferentes proyectos culturales es una cosa, pero también es ese lado personal, cómo uno lo representa, no nada más como institución o como galería, sino también como esa integridad o ese valor personal de decir, esto es nuestras raíces, siéntate orgulloso de eso, ve la diferencia entre lo comercial, ve la diferencia entre lo internacional, cómo se ve, cómo vemos pues sí, nuestros antepasados. Yo puedo hablar, y me conocen los dos, puedo hablar mucho, mucho, pero creo que la combinación de ustedes dos es algo muy diferente, que sí me gustaría que siguieran comunicándose en ese sentido. Entonces, ya hablé yo, ya hablé Bárbara, otra vez te toca a ti, Gibran, en un comentario lo que acabamos de decir. Nada más como plus, ¿no? O sea, yo creo que los celtas también van a estar muy decepcionados de la celebración de Halloween, a lo mejor, ¿no? O sea, si hablamos de esas cuestiones como a veces de cómo cambian cada cosa, pues es lo mismo, ¿no? O sea, una cultura celta inventó una celebración que se derivó a mil cosas que a lo mejor no tenían nada que ver con asustar niños o salir a asustar o pedir dulces, ¿no? Pero a lo mejor sí había ciertas bases de lo que era eso, ¿no? Que era como pasar un buen momento y algunos dicen que eso pues empezó primero también como una cuestión de una tradición por diferentes razones en Inglaterra y en otros lados, ¿no? En Irlanda o en otras partes de Europa. Entonces, al mismo tiempo es una celebración, yo creo que para quien la tenga, o sea, Estados Unidos hace de China y hace de todos nosotros, cada cultura la adopta y hace su propia versión, o sea, eso es como los tacos mexicanos de allá, ¿no? O sea, son diferentes, ¿no? Tienen su style, tienen su forma y si llegan los tamales también están de otra forma y creo que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, mucha gente como la pizza hawaiana, ¿no? O sea, un italiano se ofende por esa pizza porque dice, ¿cómo me hiciste una pizza con jamón y queso, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió eso, ¿no? Entonces, a veces es eso, ¿no? El orgullo patrimonio, el orgullo de lo que nos tocó como nos tocó, pero se adapta, ¿no? Hay que entender que estos mundos, nuestros niños, nuestros jóvenes, como tú lo dices, pues se van a mezclar. Lo que sí es importante es entender una cosa y yo creo que esa es la parte diferencial. O sea, una es una celebración que tiene que ver a lo mejor con una cuestión como de disfrazarse o pasar en la calle y hacer cosas así como divertidas, y otra es recordar a quienes se fueron, a integrarte a esta cuestión, seas creyente o no, de si esas almas vienen al altar, pero sí a esa parte de darle ese valor a quien se fue y recordar a quienes ya no están contigo. O sea, creo que eso es como la parte crucial, ¿no? O sea, ya si se disfrazan de Catrinas aquí también o allá o viceversa, y aquí son Chokis y allá son Catrinos, ya es parte, ¿no? Claro. Pero lo que sí está interesante y como dicen ustedes, como recordarles el por qué y cómo causa o cómo se da esto y para quiénes son estos objetos y por qué somos quienes lloran, o sea, quienes perdimos a alguien, ¿no? O sea, a lo mejor es ese anhelo, ¿no? De saber que otra vez van a estar contigo, aunque sea un día o dos, muchas cosas que vienen involucradas, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Creo que aquí cabe mencionar, nosotros como festival, por ejemplo, estamos conscientes de esa parte. Por ejemplo, como tan popular hoy en día, como dices tú, hasta en los disfraces de Catrina y de Catrín, ¿no? Ok, bueno, vamos a darles el contexto. ¿De dónde viene la Catrina? ¿No? Es una parte sarcástica, ¿no? ¿Quién es posada? ¿Qué significa? ¿Por qué se hace? ¿No? Era una manera de burla a la aristocracia de Francia, ¿no? En su momento. Toda esa parte de contexto siempre tratamos de meterla, ¿no?
Nosotros también en la manera que decidimos cuando se hace, por ejemplo, la promoción del festival. En este caso que hacemos un póster todos los años diferente, buscamos dentro del póster que vayan elementos de nuestra tradición y no solamente ponerle una cara de una Catrina porque pues es, ¿no? Ya lo que hoy popular por todos lados, ¿no? Pero estamos también muy conscientes de que es parte de esta bonita mezcla, como lo menciona Gibran. Entonces, sí tenemos la participación de, sobre todo los jóvenes, que hoy en día, como dices tú, son los que tenemos que educar al respecto, ¿no? Y nosotros creemos 100% en que tratamos de ser este puente entre estos dos países y este bicultural, ¿no? Darles esta flexibilidad, no hacerles sentir mal, sino integrarlos. Entonces, bueno, tuvimos pasarela de Catrinas, por ejemplo, ¿no? Pero siempre dando el contexto de qué significa, por qué, y no solamente para que anden así como que para la foto nada más, ¿no? Como conocemos. No, y por ejemplo, ahora es el mismo México. Nosotros estamos Ujú. hablando de aquí de Estados Unidos, de cómo se maneja y cómo nosotras dos tratamos de conservar esas raíces. Pero en México, por ejemplo, cuando se maneja y que están ahí, que te está palpando, está influenciada por la cultura americana. Y cabe mencionar lo que dijimos hace rato, que en la Ciudad de México, por lo menos, con este gran desfile como hoy en día se conoce, es por esa película y ese dinero que llegó de esa compañía, ¿no? Con esa idea para la película y de ahí pues gustó y sigue la tradición, que bueno, a mí personalmente también me emociona, ¿no? Pero de ahí también se originó, no era algo que se hiciera en la Ciudad de México de esa magnitud. Pero cuéntanos más de cómo lo celebran ustedes, Gibran, ¿o qué piensas a este respecto? Es como dato adicional de lo de la Catrina, Ujú. porque esto es un tema que por muchas cuestiones he hablado con muchos americanos cuando vienen a México y con muchos mexicanos que no tienen conocimiento de ese elemento. O sea, primero Posada no fue el que creó la Catrina, eso ya tenía mucho tiempo antes. Desde Benito Juárez ya se hacían ese tipo de dibujos con forma de calaveras. Posada lo hace famoso en 1912 y quien realmente retoma y le da ese valor o quien personifica a la Catrina a un nivel cultural es Diego Rivera, porque la Catrina hubiera pasado desapercibida si no hubiera sido porque él se llama o se dijo a sí mismo el hijo de la Catrina. Y como bien lo decías, la calavera garbancera era una crítica política hacia quienes en ese momento como indígenas, en lugar de vender maíz, vendían garbanzo y aparte se vestían como europeas o europeos. Entonces era una forma sarcástica de decir quienes no estaban realmente de acuerdo o estaban totalmente felices con su identidad, pues imitaban a las culturas europeas, ¿no? Entonces era una crítica social, como bien lo dices, era una crítica hacia esas partes, pero quien le da el plus del color, de la plumaria excesiva y de un vestido así muy folclórico fue Rivera, quien es el que le da ese plus, ¿no? Y lo más interesante es quienes realmente hacen de esto una cuestión relacionada al Día de Muertos es Los Ángeles, ¿no? O sea, los mexicanos estadounidenses que al tener esta cuestión de Halloween buscaban como una especie de disfraz propio, como algo que los identificara a ellos de los demás, y de ahí realmente es como nace esta cuestión ahora de disfrazarse de Catrines y Catrinas, pero realmente eso no viene de México, viene de la gente de México en Estados Unidos. Qué bonito que lo mencionas. Hay que ahí incorporar la imagen que estamos hablando, donde también de hecho se dibuja él mismo dentro de en la Alameda, donde se ve la garbancera y él aparece, si no mal recuerdo, del lado derecho, ¿no? De la Catrina, dentro de Sí, este totalmente. loquetito. Exactamente, justamente, está al lado de y lo está agarrando en la mano, ¿no? Exacto. Y otra cuestión que fue como para mí, yo les digo un poquito en mi versión como estudiante de artes o alguien que se dedicó a las artes, para mí es muy raro que alguien que tuviera una visión socialista, no quiero decir la otra palabra para que después no se enojen, pero alguien que tenía una visión así, tomara un personaje que representaba lo contrario, o sea, la Catrina era una persona que se asimilaba a la aristocracia, mas no pertenecía a ella.
y que él haya tomado como ese ícono y que él mismo lo haya utilizado, o sea, es como más bien darle el crédito a Posada más que a la Catrina, pero como que el plus la gente lo vio como la Catrina y en realidad más bien es como el darle ese significado a Posada. Claro, claro. Pero es ahí donde viene tu experiencia, tu conocimiento como artista, ¿no? Porque sí, o sea, para entender mejor el arte hay que saber la historia, ¿no? Y es ahí donde tú contribuyes excelentemente bien, Gibran. Gracias. No, y no nada más en este tema, ¿eh? Pregúntale cualquier cosa y te saca por todos lados. Entonces pero eso me tarda horas, literalmente horas, no puedo estar hablando con él. Pero sí, el sabiendo que los dos son bien Apasionados en el tema. apasionados, que tienen unas perspectivas diferentes, creo que es lo que ayuda a tener ese tipo de conversaciones y con la esperanza de que esas conversaciones también otras personas lo escuchen, lo procesen. Por ejemplo, ahorita, si no hacemos esta conversación, ¿cuáles son nuestras fuentes de información? Está tu evento, eso se viene todos los años, está el evento aquí en Burien. De hecho, en local tenemos bastante. Localmente tenemos bastante. En cada ciudad, bueno, ya es ya va pronto, subiendo, ya va subiendo, ¿no? ya va subiendo. Pero es muy importante mencionar que nosotros, la mayoría de nuestra comunidad mexicana, está pasando la montaña, por así decirle, en los campos, trabajando precisamente en los campos agrícolas. Entonces, la ciudad de Tieton en español, lo hace también muy bonito. Y hacen un trabajo maravilloso con el arte, ¿eh? Cabe mencionar que hacen un trabajo maravilloso. Y bueno, también tenemos al artista Fulgencio Lazo con los tapetes de arena, que lo vemos tanto en el Museo de Arte de Seattle, como en escuelas, como en nuestro festival, sí, en los museos de Tacoma, sí, diferentes actividades. Entonces, creo que es bonito que está creciendo, pero mientras lo mantengamos con esta parte de la conexión, exacto, de la conexión a seguir educando a nuestras futuras generaciones y continuar con ese puente que estamos haciendo para que no se pierda, ¿no? Con los jóvenes. A mí me tocó hacer la primera ofrenda aquí en Burien, la primera, estamos hablando menos de 20 años. Claro. La película que se menciona en la Ciudad de México fue hace menos de 20 años. Claro. Las películas que salen de Día de Muertos, como el de Coco y otras que han sido animadas, no tienen menos de 20 años. Entonces estamos hablando que estamos literalmente en un puente generacional, en donde antes de 20 años cómo se manejaba y cómo se ve ahorita. Entonces todo esto es reciente, todo eso estamos todavía procesándolo. Y que sí, con el paso del tiempo va subiendo, pero yo veo que está subiendo una fusión de muchísimos elementos, pero aún así falta ese lado educativo. O sea, eso es algo que me preocupa bastante, el que, por ejemplo, la primer evento que yo hice aquí, lo único que yo hice fue literalmente agarrar las calaveras, o sea, las agarré y me metí a los periódicos mexicanos y las imprimí súper grandototas, y así decoré todo, o sea, fueron puras las calaveritas, o sea, ¿qué siquiera es eso? Y me di cuenta que muchísima gente, aún yo dije, no, pues nuestra gente mexicana o latinoamericana tal vez tenga noción de que sea eso, no había eso. Y hasta la fecha ahora, ¿qué es el Día de Muertos? No lo sé. Y aún creciendo por ejemplo, con padres mexicanos y con niños que están creciendo así. ¿Por qué? Porque tal vez no, aunque siendo inmigrantes, tal vez no tengamos ese conocimiento básico. Entonces, cuando se combina quién nos educó y luego ya trayendo a nuestros niños a otra cultura, quién nos está educando y después quién nos rodea. De ahí que digo que se manejan varias capas. Entonces, varias capas. Esta fusión que está pasando ahorita o lo que tan popular es reciente. No estamos hablando de hace una generación atrás, no estamos hablando de hace 50 años. Y qué bueno que mencionas esto, porque por lo menos el hecho, te puedo compartir rápidamente del festival. Justamente este año fue nuestro 20 aniversario en Seattle Center. Es el espacio donde lo hacemos, ¿no? Pero de ahí nos movemos, me parece, 3 años atrás, donde originó el comité de familias locales, ¿no? En la comunidad de South Park, que lo comenzó a hacer por esta necesidad de seguir transmitiendo las tradiciones a los hijos, ¿no? Sobre todo. Pero sí, definitivamente creo que es un aspecto, como bien lo dices, que tiene diferentes capas a mencionar, porque entre nuestras familias también hay que reconocer que nuestras familias son muy trabajadoras y que los padres, la mayoría, está no tan presente en casa. Y ahí es donde empieza la desconexión, ¿cierto? Porque no tenemos el tiempo de continuar pasando
eh, esas tradiciones, que como las pasábamos anteriormente, la mayoría de las veces verbal, platicando, conviviendo entre nosotros mismos. ¿Cierto, Gibran? Sí, totalmente. La verdad es que yo creo que a diferencia, digamos, nosotros lo vemos de otra forma. O sea, tú como en la parte, digamos, generacional, nosotros por la influencia americana, pues muchas personas no le daban el valor realmente al Día de Muertos. O sea, había familias mexicanas que sí, por cuestiones obviamente arraigadas, pero en la clase media alta era una celebración que no era tampoco como la más especial de todas, ¿no? Era como una celebración, había quienes ponían sus dulcecitos de calavera, a lo mejor un altar por ahí, y ahora a través de estos fenómenos culturales por medio de la influencia de obviamente la expansión de la escultura de masas, pues cada vez se aumenta el tamaño del altar, cada vez se hace más espectacular en cada casa quién hace qué, cada colonia aumenta todo año una versión diferente de lo que está, o sea, es algo muy interesante porque en una cuestión personal, familiar, pues era algo siempre muy, pues único, ¿no? Y siempre era como nada más para la gente de su casa. Ya hubo un momento en el que esto se empezó a aumentar. Por ejemplo, ayer estaba viendo la película de Macario, no sé si alguna vez la han visto. Claro, icónica, sobre todo. No lo he visto. Deben Es de. una película en blanco y negro que muestra justamente que esto del Día de Muertos tampoco, así como lo vemos, no es tampoco algo que inventaron ahorita. O sea, siempre ha sido en algunos lugares este fenómeno, siempre ha sido importante y relevante en la cultura mexicana desde mucho tiempo. Eso sí es claro. La diferencia es el nivel o la forma o la extensión, ¿no? O sea, eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, pero siempre el mexicano tiene muy claro que hay como esta parte de la relación simbólica de cada objeto, ¿no? O sea, en el altar siempre va a haber una cuestión relacionada a la persona que falleció, la cruz puede ser de sal, algunos ponen la veladora de forma de cruz, algunos ponen un arco, algunos te van a agregar, como lo que hace rato decíamos, los niveles tal, número de tal, o flores de cempasúchil de un color, otros, o sea, esas son como patrones que mantienen como lo que le llamamos la tradición de, ¿no? Como mantener ciertas cuestiones que sabemos que es lo que para nosotros significa o le da relevancia a ese objeto. Y en algunos lugares, pues como bien lo dijiste, el desfile de Día de Muertos, pues se convirtió en un show. Sí, ahorita ya nada más tenemos unos 5 minutos, así que sé que los dos tienen muchísima más información que compartir, así que si tienen un pensamiento pendiente, ahora sí que tienen unos minutos, pero antes de concluir con esto sí quisiera agradecer sus experiencias, o sea, cuando yo estuve en Guanajuato, yo estaba viendo su pintura y él me estaba hablando de todos los detalles, porque sí es una pintura muy extensiva en todos los significados y hasta me estaba leyendo también porque el contenido era muy intenso. Entonces, luego platicando contigo y sabiendo que todo el trabajo que haces y no sé, ahora sí que me dio muchísimo gusto que tengamos la oportunidad de platicar en ese sentido. Ahora sí ya, Sí. les doy un par de minutos a cada uno. Un último mi pensamiento, comentario. Gracias. No, agradecerte, Nancy, por este inicio de diálogo. Un gusto conocerte, Gibran, y esperemos que sea la primera de muchas más, ¿no? Y bueno, yo sí continúo diciendo que personalmente creo que nuestra cultura no está en venta. Entonces, trabajar lo posible para que no se vea que así, ¿no? Solamente por el signo de peso, sino porque realmente lo vale, sí lo vale, definitivamente lo vale, pero darle un contexto de qué significa y el por qué y sus razones. Pero bueno, también seguir continuando esta labor, sobre todo para nuestras siguientes generaciones. Muchas gracias. No, pues yo igual agradecerlas a ambas por compartirme, como siempre, con Nancy, pues es su padre, su experiencia, su forma de haber vivido. Siempre es bueno ver del otro lado, ¿no? O sea, así como ustedes verlo de nuestro lado, nosotros verlo de su lado, ¿no? Porque a veces cuando vienen nuestros paisanos, como le dicen, a veces como que no entendemos el por qué no saben esas cosas, ¿no? O el por qué no dominan el idioma o el por qué
no se saben las groserías que nosotros no sabemos, ¿no? O sea, como que choqueamos, ¿no? Y es como, hey, tú, ¿qué? O sea, si tu sangre es de aquí, ¿por qué no sabes eso de allá, no? Pero como bien tú lo dijiste, o sea, cuando van allá van a trabajar, ¿no? Y van con un motivo y una situación que a veces no les permite darse el lujo de otras cuestiones, ¿no? Entonces eso es interesante reflexionarlo, o sea, creo que como muchos de ellos no podrán a lo mejor venir en México porque no tienen papeles y realmente pues lo que les toca saber o conocer o lo que se recuerdan, ¿no? O lo que se acuerdan. Entonces son cuestiones muy, muy interesantes, ¿no? Hay que siempre verlo de ambos espejos desde el otro lado y entender que nosotros como personas mexicanas o americanos o quienes estén del otro lado escuchándonos, pues todos tenemos derecho a adoptar algo y creer en algo, y si alguien siente que esta celebración es parte de su cultura, qué bueno, ¿no? O sea, para mí es como compartámosla al mundo, pero como siempre lo dijiste, respetando, entendiendo y comprendiendo que esto es una tradición y un ritual, y sí una fiesta, claro que es una fiesta porque en México lleva años siendo una fiesta, pero una fiesta con una razón y un motivo. Exactamente, así que a celebrar la vida, porque creo que ese es el mensaje con el que podemos cerrar bonito, ¿no? A celebrar la vida. Así, a celebrar la vida, la muerte, los ciclos, cada uno tiene nuestras perspectivas. Nosotros vemos lo que está detrás de ti, tú ves lo que está detrás de nosotros, y así viceversa. Entonces, la idea de compartir, celebrar y agradecer por los momentos que nos dan la oportunidad de conocer un poquito más de nosotros mismos, porque nosotros tratamos de representar nuestra cultura mexicana, pero también nosotros no tenemos todas las herramientas necesarias para aplicarla apropiadamente. Entonces ese tipo de diálogo nos da la oportunidad de decir, te falta todavía más tarea, no lo que esperas, todavía más. Sí, entonces, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, entonces una vez más a los dos, muchísimas gracias por esta conversación, ojalá que no sea la última, y pues nada, así que y saludos a todos. Ojalá que si tienen preguntas o algo nos pueden comunicarse, y en el video lo vamos a manejar los datos de cada uno por si quieren también comunicarse directamente con ellos. Okay. Muy amable, gracias. Hasta luego. Our Highline Voices, 106.5 KQWZ LP FM. We envision ourselves sitting at a round table where no one is the leader and stories are heard respectfully, regardless of gender, age, sexual orientation, disabilities, or ethnicity. We want to embrace our differences and similarities. We are creating a place where visitors can connect with the stories and each other. Our mission is we collect, preserve, and tell the stories of the Highline region and its people. We want to extend our mission outside the walls of the museum. Our Highline Voices represents us all, honoring our past, celebrating our present, and uniting to cultivate our future. This project allows us to reach out to demographics who might be unable to visit the museum. People with disabilities, low-income families, people who don't trust museums, and more. In partnership, we are launching a locally programmed new radio station at the museum, featuring recorded and live Highline's heritage, history, culture, arts, and more. Are you interested in sharing your story? Email director@highlinemuseum.org.